¿Qué tal, compañeros? En este video veremos el tema de sucesiones para la unidad de sucesiones y series. Empezaremos definiendo cómo se escribe matemáticamente una sucesión y podemos ver que tenemos que escribimos una expresión dentro de unas llaves. Su forma equivalente es decir, esta expresión de acá, n igual a 1 hasta infinito. ¿Pero qué simboliza esto que vemos acá? Bueno, realmente una sucesión lo que se refiere es a una lista de valores tal y como lo podemos ver en esta última parte de la definición. Y es lo más importante acá. Básicamente una sucesión representa una lista de valores, en este caso infinitos. Y aquí podemos ver que estamos tomando una expresión la cual la vamos a evaluar en términos de la variable n. Esta n puede empezar en 1 y va a terminar en el infinito, pero esto no es estrictamente de esa forma. Podemos iniciar con n igual a 2 o similar, pero para indicar es necesario utilizar esta nomenclatura. Si la omitimos, por defecto, lo vamos a tomar como esta de acá, es decir, con n igual a 1. Podemos ver algunos ejemplos aquí, donde tenemos la sucesión 14 partido n más 4, y aquí tenemos enlistados algunos valores. Si metemos n igual a 1, obtenemos 14 quintos. Si metemos n igual a 2 en la expresión, obtenemos 14 sextos. Si incluimos n igual a 3, obtenemos 14 séptimos, y así sucesivamente. Aquí tenemos otro ejemplo de sucesión, el cual es n más 1 la sucesión. Y aquí los valores que me devuelve empezando desde n igual a 1, me va a dar 2, 3, 4, 5 y 6. Uno también podría decir, bueno, la puedo escribir como n, la sucesión, empezando desde n igual a 2 y terminando también en el infinito, que es una forma equivalente. Para abreviar la nomenclatura, yo utilizaré esta de acá. Y también tenemos una sucesión constante, donde solo tenemos un valor. Entonces, acá lo que estoy representando es esta sucesión de acá. Podemos ver aquí la gráfica de cada una de ellas. En los puntos azules vemos la de 14 partido n más 4. Y nótese que empieza en n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. Tengo la de n más 1 en puntos anaranjados. Aquí justo queda en el mismo valor donde está n igual a 2 con la de color verde que corresponde a la sucesión constante. Entonces, nosotros podemos pensar también, ¿qué pasa si nos dan la sucesión en forma de lista y la queremos en una forma algebraica? Entonces, vamos a proceder al siguiente ejemplo. Para ello, veamos. Tenemos esta sucesión, un medio, menos 4 tercios, 9 cuartos, menos 16 quintos, 26 sextos, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, lo importante es asociar cada uno de los términos de la sucesión con un valor de n. En este caso, si n vale 1, corresponde el primer término. Si n vale 2, corresponde el segundo término. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, lo primero es tener el ingenio de ver cómo pueden obedecer a un patrón estos números. Para ello, tenemos que si tenemos términos impares, es decir, A1, A3 y A5, los valores son positivos. Y si son pares los términos, es decir, A2, A4, son negativos. Entonces esto me da la idea de que yo tengo que utilizar algo que me vaya alternando el signo. En este caso, es esta expresión de acá. Compruebe, si evaluamos n igual a 1, tendremos un número para acá, es decir, 2. Y menos 1 elevado al cuadrado va a corresponder a 1 positivo. Entonces, si metemos un número impar acá, se va a volver par por este 1. Y un menos 1 elevado a un número par, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, ocasionará que se vuelva positivo. De la misma manera, si fuera un número par, lo vuelve impar, el más 1, y origina que los términos se hagan negativos. Entonces, ahí ya cambiamos el signo. Lo siguiente a observar es el numerador 1, luego 4, luego 9, luego 16 y luego 25. Esto
es muy fácil de ver y corresponde a los valores de evaluar los términos de n en la función cuadrática. En este caso nos va a quedar n cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y por último, el denominador, podemos ver que está una unidad desfasada del valor de n. En este caso, si n es 1, aquí da 2. Si n es 2, aquí nos da 3. Si n es 3, aquí nos da 4. Si n es 4, aquí nos da 5. Si n es 5, aquí nos da 6. Entonces, aquí incluimos este término y básicamente ya tenemos aquí armada nuestra sucesión. ¿Qué pasará si lo graficamos estos valores? Bueno, aquí tenemos la gráfica de los primeros 5 términos. ¿Qué pasa si incrementamos los valores utilizando la fórmula? Bueno, podemos ver que ahora llegamos a esta gráfica de acá. Parece que los valores cada vez se van haciendo mucho más grandes. Y si graficamos los primeros 100 términos, observamos que tenemos que los valores van creciendo indefinidamente. Nótese cuánto vale en el eje vertical. Aquí la escala es a 100 valores, a 20 valores y aquí a 5 valores. Entonces, aquí es importante notar eso. Los valores crecen indefinidamente. Entonces, habrá sucesiones, las cuales se van a estabilizar alrededor de un valor, es decir, no importa qué tantos valores vayamos agregando a la sucesión, ¿se mantienen cercanos a algún número? Bueno, vamos a dejar esa duda para más adelante. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una sucesión que dice 0, 3 cuartos, 1, 15, 16, 3 cuartos, 35, 64, 3 octavos y 63 entre 256. Entonces, no notamos un patrón a primera vista. Nosotros podemos originar ese patrón. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Bueno, ¿qué es lo primero que puedo observar entre estos? Tengo numeradores con 3, 3, 3, otros que tienen 15, 35, 63. No veo nada fácil todavía en el numerador, pero en el denominador veo 4, 16, 64, 4, 8, 256. Este 16, este 4, este 64, este 256, me recuerdan a lo que son las potencias de 2. Entonces, yo voy a ver si encaja de alguna manera estas expresiones. Voy a convertir sus denominadores a potencias de 2 en base al número n que tenga. Por ejemplo, aquí le voy a escribir 2 a la n, acá 2 a la n al cuadrado, aquí 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima y 2 a la octava. Puede comprobar con su calculadora para verificar. Y aquí se encuentra la forma equivalente de esas expresiones. Por ejemplo, 1 es lo mismo que escribir 8 octavos, 3 cuartos es lo mismo que escribir 24 32 avos, y 48 128 avos es lo mismo que escribir 3 octavos. Ahora bien, yo ya tengo un término para el denominador. Veamos si ahora puedo sacar un término para el numerador. Y aquí es un poco de ingenio. Por ejemplo, yo solo veo que estos valores se pueden originar, por ejemplo, el 0 haciendo 1 menos 1. El 3 lo puedo originar haciéndole 4 menos 1. El 8 como 9 menos 1. El 15 como 16 menos 1. El 24 como 25 menos 1. Y así sucesivamente, ya que no veía otro patrón. Pero es importante notar ahora, a todos los números pueden surgir como la resta de dos valores. Un valor que no conocemos todavía y el número 1. Entonces, eso es importante. Ahora, habrá que armar una sucesión con el valor de 1, 4, 9, 16, 25. Y es justo lo que vimos en el ejemplo anterior. En este caso, corresponde a los valores de n evaluados en la sucesión n cuadrado. Entonces, esa es otra forma equivalente de escribir estas expresiones de acá. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Entonces, nuestra forma equivalente sería esta sucesión que vemos acá. Para poder desarrollar en base a una lista una sucesión, hay que tener mucho ingenio. Verificar cómo es que podemos jugar con estos números de forma que podamos observar un patrón.
Entonces, en base a esta sucesión, graficamos sus primeros 8 términos. Tenemos estos de acá. Parece que los valores van a bajar. Si graficamos los primeros 16 términos, vemos que esta gráfica de puntos sube y luego vuelve a bajar. Y por último, si tengo los primeros 100 términos, notamos que se estabiliza alrededor del eje N. En este caso ya no es eje X, es el eje N. Entonces, yo puedo decir que esos valores se estabilizan y es muy importante a comparación de lo que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, veamos qué pasa si nosotros incrementamos la cantidad de n, es decir, la n volvamos un número muy grande, n la tendemos a infinito. Entonces, si tomamos el límite de esa expresión y converge a un número, vamos a decir que esa sucesión es convergente. En caso contrario, si este límite no existe, diremos que la sucesión es divergente. Entonces, agarremos la del primer ejemplo. ¿Qué pasa si tomamos un límite para esta y la del segundo ejemplo para esta? Entonces, en el primer ejemplo nosotros podemos ver, sería tomar el límite de esta expresión de acá. Tenemos un menos 1 a la n más 1, eso es algo complicado de tratar. Bueno, pues por propiedades de las sucesiones en sus límites, podemos considerar solamente el límite del valor absoluto de la sucesión, una forma como esta. Entonces, veremos que este término de acá lo único que hace es alternar, es decir, es positivo, es negativo, es positivo, es negativo. Tal y como vemos en esta gráfica de acá, es positivo, negativo, negativo, y así sucesivamente nos podemos ir. Entonces, con este valor absoluto podemos eliminar qué es lo que pasa con estos valores y solo concentrarnos en su magnitud, ya que no nos interesa hacia dónde va, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, concentrándome en esta parte de acá, yo tengo que el límite del valor absoluto de esta expresión es lo mismo que solo el límite de esta expresión. Y ahora ya puedo hacer mucho más sencillo el límite. Divido entre n cuadrado ese término, entre n cuadrado este término y entre n cuadrado este término, que nos originará esta expresión. Si evaluamos, esto tenderá a 0 y eso tenderá a 0. Todo el denominador será 0 y 1 sobre 0 tiende a infinito. Como no nos dio un valor concreto, el límite no existe y por lo tanto, esta sucesión diverge, justo como vimos en la gráfica de acá. Entonces, veamos con la siguiente. La siguiente era esta expresión de acá. Entonces, tengo el límite de esa expresión y para resolverlo, aplico la regla del L'Hopital. Aplico derivada de la expresión en el numerador, es 2n, y en el denominador escribiré la derivada de la expresión en el denominador. En este caso, es una potencia, sería 2 a la n por logaritmo natural de 2. Tengo otra expresión que todavía no sé cuánto tiene el límite, pero le vuelvo a aplicar L'Hopital. Aquí nos va a quedar su derivada 2 y aquí su derivada nos va a quedar lo mismo de esta expresión que era 2 a la n por el logaritmo de 2 multiplicado por el logaritmo de 2, es decir, el logaritmo de 2 va a quedar al cuadrado. Ahora bien, solo para fenómenos de escritura lo escribí de esta manera. Si yo evalúo, esto me va a quedar un número muy grande. Entonces, 2 entre un número muy grande tiende a 0. Como tiende a un valor y el límite existe, entonces decimos que esta sucesión converge. Y era justo lo que vimos en esta gráfica de acá. Los términos se van pegando al eje n. Entonces, los valores podemos decir que se estabilizan alrededor de 0. Ahora bien, tomemos algunas consideraciones sobre el límite de sucesiones. ¿Qué pasa si necesitamos saber el límite de una sucesión, b a la n, pero no sabemos cómo converge o diverge? Entonces, podemos verlo con un gráfico. Si yo tengo la sucesión a sub n y ya sé que tiende a un valor, y la sucesión c sub n y también tiende al mismo valor, entonces aquí se van a comprimir todos los valores de b sub n si se encuentran entre esta sucesión a sub n y esta sucesión c sub n para que tiendan a un solo valor.
En este caso, matemáticamente, la sucesión A sub n es menor a la sucesión B sub n y es menor a la sucesión C sub n. Lo que me va a indicar es que si tomamos el límite en el infinito y tienden al mismo valor A sub n y C sub n, fácilmente vamos a saber cuánto vale el de B sub n, porque se comprime al mismo valor de las otras dos sucesiones. Esto es importante de notar. Otra consideración que podemos tomar es la siguiente. Cuando se acopla una sucesión a una función, es decir, si tomamos el límite de una sucesión y converge a un valor, entonces el límite de una función evaluada en una sucesión es lo mismo que la función evaluada en el resultado de ese límite. Veámoslo con un ejemplo para ser más claros. Es decir, determinemos la convergencia de la sucesión arcotangente de n cuadrado menos 1 partido 2 a la n. Entonces, tomamos el límite de esta expresión, que corresponderá a este valor de acá. Entonces, de acuerdo a la propiedad, yo puedo decir que el límite lo puedo ingresar dentro de la función, es decir, arcotangente del límite cuando n tiene infinito de esa expresión. Nosotros ya lo determinamos en el ejemplo anterior y nos dio 0. Por lo tanto, nos va a quedar arcotangente de 0. Y este valor es igual a 0. Recuerde que arcotangente es lo mismo que tangente inversa. Entonces, esta sucesión converge a 0. Ahora bien, hablemos por último de sucesiones crecientes y decrecientes. Bueno, una sucesión va a ser creciente si y solo si un término n cualquiera de la sucesión va a ser menor que un término después. En este caso, puede ser el enésimo valor este y el enésimo valor más 1 este. Este puede ser el enésimo valor y es el enésimo valor más 1. Y si notan en la gráfica, los puntos anaranjados forman una curva que va creciendo. Por eso se le denomina que si cumplen con esta propiedad, es una sucesión creciente. Y si tenemos una sucesión en la cual el término n más 1 es menor al término n, es decir, uno anterior, eso quiere decir que la función va a decrecer. Por ejemplo, este término, enésimo, es mayor que el enésimo más 1. O por ejemplo este enésimo término es mayor que el enésimo término más 1, visto de otra manera. Bueno, esas son las consideraciones que debemos de tomar sobre sucesiones para saber si convergen o divergen. Entonces, agradezco mucho su atención y nos veremos en otro próximo video.